Historia nocturna. Viví hace muchos años en una vereda en la Sierra Nevada, un pueblo que queda subiendo por Fundación a casi 5 horas de camino de la carretera. Vivía con mi familia, pero nos tocó dejar la casa cuando le quitaron la vida a mi papá. Allá de un momento a otro comenzaron a llegar unos tipos todas las mañanas. Primero pasaban y miraban para la casa, echaban ojo a la parcela, saludaban con la cabeza y seguían de largo. Un día cualquiera, que se encontraron a mi mamá arreglando una cerca, le preguntaron quién era el dueño de esa casa, y ella, por desconfianza, le dijo que no sabía, que el marido era el que tenía esa información, pero que él estaba ocupado. Al día siguiente le preguntaron al señor de la tienda que estaba más abajo. Este se lo dijo a mi papá, que unos tipos andaban preguntando por los dueños de varias parcelas de ahí, pero que él no había dicho nada, que fingió no saber nada. Una mañana de esas, mi papá ya iba saliendo para el trabajo cuando lo encañonaron y lo hicieron caminar para la sala de la casa. Eran 3 tipos. Nos sentaron a todos en la mesa y tiraron una bolsa encima de esta con un montón de billetes. Que agarráramos eso y nos fuéramos de ahí, que ahora esa parcela había cambiado de dueño. Dijeron eso, nos dieron la espalda y se dispusieron a irse de la casa. Pero mi papá no los dejó pasar del portón. Se los alcanzó y les dijo: llévense su plata, que no sé de dónde la sacaron, ni de quién es, ni de qué está manchada. Mi casa yo la vendo a quien se me dé la gana, y si no se me da la gana, no se la vendo a nadie. Los tipos no dijeron nada, pero sí se rieron. Agarraron la bolsa y se fueron. No aparecieron por un buen tiempo, pero nosotros sí nos dimos cuenta que varios vecinos empezaron a irse de esa zona. Resulta que por esos días empezaron a pasarle cosas extrañas a mi papá. Él trabajaba en una finca a la que se demoraba 1 hora de camino en llegar todas las mañanas. Salía a las 5 y a las 2 estaba de regreso, todos los días. Comenzó a sucederle entonces que siempre que iba de regreso se le aparecía una mujer desnuda con un perro negro en el camino. Siempre por el mismo pedacito. Eso es una curva en la trocha que bordea el tronco de un árbol viejo y enorme que lleva, según la gente, décadas ahí. Le decían el palo del ahorcado, porque en una época ahí dejaron colgada a mucha gente, es decir, amenazaban a alguien, le hacían lo que le hacían y lo encontraban a los días ahí. La policía o el ejército, cuando subía, solo recogían el cuerpo y decían que la persona se había ahorcado, pero todos sabían que no era así. Ahí siempre se ha sentido una energía pesada. Es como si el monte en ese pedacito te mirara y susurrara cosas. Bueno, mi papá cuenta que él empezaba a bajar cuando de repente sentía que desde los matorrales algo corría como si lo estuvieran siguiendo. Y justo cuando llegaba a la curva veía a la mujer como 20 metros más adelante caminando desnuda con un perro negro al lado. Que solo la veía de espaldas, porque cuando él bordeaba el tronco del árbol ese, la mujer ya no estaba por ninguna parte. Solo el perro corriendo más adelante dejando un polvorín. Le pasó unas 3 veces. Mi madrina, que sabe de esas cosas, le dijo que se cuidara, que eso no era bueno, que más bien parecía una advertencia. Y preciso, una tarde, él ya venía de regreso cuando escuchó en ese pedacito a una mujer llorando. Él quiso no prestar atención, pero también pensó que podía ser alguien que necesitara ayuda. A veces la gente se accidenta y se cae. El llanto venía del barranco que daba al acantilado, por lo que él se asomó y dice que alcanzó a ver debajo de unas matas a alguien de cuclillas, con las manos en la cara y llorando. No lo veía del todo porque estaba debajo de unas ramas que le tapaban una parte del cuerpo, pero se veía que era una mujer joven. Oiga, ¿qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Le hicieron algo?, le preguntaba a mi papá, pero la mujer seguía agachada ahí y quejándose. En un momento él quiso estirar la pierna y apoyarse en una raíz que sobresalía, para ver si bajando un poco el cuerpo podía alcanzarla con la mano y ayudarla a subir, pues se veía como si estuviese en una piedra, pero que no alcanzaba la parte alta. Pero dice que él, cuando inclinó el cuerpo,
que rodó la rama con la mano, no había ninguna mujer, sino un pájaro negro que él nunca había visto, que estaba ahí comiéndose a un animal muerto lleno de gusanos. Él de la impresión quiso salir de enseguida, pero ahí mismo sintió que algo, como una baba, le cayó en el cachete. Cuando levantó la cabeza, vio al perro prácticamente encima de él, mirándolo fijamente. Mi papá perdió el equilibrio del susto y se cayó al acantilado. Menos mal, un amigo iba pasando por ahí mismo en ese instante y sintió el estropicio cuando iba cayendo. Lo vino a aguantar un bejuco, pero se cortó por todas partes, se partió la cabeza, se le incrustaron ramas en la espalda y se fracturó el brazo izquierdo. Esos fueron días de angustia, porque para bajarlo fue una odisea, puesto que había estado lloviendo y los caminos estaban malísimos, pero alcanzaron a atenderlo en fundación. Mi hermano mayor se fue con él y yo me quedé con un tío y mi mamá en la casa. Resulta que mientras mi papá no estuvo, ahí, enfrente de la casa, llegaba en la madrugada un perro negro, así tal cual como él lo describía. El animal llegaba y comenzaba a ladrar hasta que salía el sol. Cuando salíamos, nos dábamos cuenta que había arrancado varias matas, rasguñado la puerta, matado varios pollos y así era todos los días. Eso fue un martirio. Mi tío intentó enfrentarlo una vez, pero el perro lo revolcó todo y por poco le hace una herida de gravedad en el cuello. Pero eso no era lo peor. Él decía que mientras el perro lo atacaba, escuchaba que se reía, como si fuese una persona. Ya en ese momento, la mayoría de los vecinos se habían ido de ahí. No había a quien pedirle ayuda. Mi papá regresó como a los 10 días, ya con la decisión tomada de que nos fuéramos de ahí. Pero tenía que dejar arregladas algunas cosas. Y preciso, como si supieran, al siguiente día llegaron de nuevo los tipos que le habían tirado la bolsa de plata en la mesa. Mi papá los vio en la entrada y mandó a todo el mundo para adentro. ¿Que cuándo podían hacer el negocio?, le preguntó uno de ellos. A lo que mi papá le dijo que eso no era con él, porque ya él había vendido la parcela a un finquero en fundación. Que fueran a comprársela a él, y les cerró la puerta y se entró. Por ahí como a las 3 de la mañana empezó de nuevo el perro a ladrar en la entrada de la casa. Mi papá nos levantó a todos, que recogiéramos, que ya nos íbamos. Que agarráramos de poquitas cosas, lo que cupiera en un bolso, que él después mandaba por el resto, pero que primero se iba a encargar del perro ese. Así que con su brazo enyesado agarró un machete con el que aún le servía y abrió la puerta. No había nadie. Nosotros no vimos nada, pero de repente escuchamos un estallido como un disparo. Luego una humareada con olor a pólvora y después a mi papá tirado en el suelo en un charco de sangre y el perro parado en su pecho. Mi mamá cayó desmayada y yo comencé a gritar. El perro simplemente se fue. Nosotros creíamos que había sido ese animal el que lo había atacado, pero a mi papá le habían dado con una bala en el cuello. ¿Quién? No supimos, porque nunca vimos a más nadie. Nosotros bajamos de la vereda y no volvimos a regresar. Mi papá sí había alcanzado a negociar con un señor de fundación y con eso compramos una casa en un pueblo más abajo. Pasaron varios años. Nosotros intentamos retomar nuestras vidas y yo empecé a estudiar. Me iba todas las mañanas temprano para el colegio y regresaba al mediodía. Una tarde de esas, regresé y me encuentro la casa sola y un reguero de sangre en la entrada. Una vecina me dijo que a mi hermano lo había mordido un perro negro en el brazo, que él venía cruzando la calle cuando de la nada le saltó el perro encima y se le encarnizó, pero que no parecía un perro normal, que los que estaban ahí veían cómo ese animal se zarandeaba de un lado a otro y sacudía a mi hermano con una fuerza descomunal, que intentó morderlo varias veces en la cara, pero mi hermano no se dejó, que un viejo de por ahí cerca fue el que se lo quitó, que hizo 2 tiros al aire, según con balas cruzadas. Y el animal, dice la vecina, se le alcanzó a ver como un pie de humano, de gente, pero que no lo pudieron agarrar porque se fue corriendo para el monte y se perdió. Allá estuvieron buscándolo hasta tarde, pero no dieron con el rastro. Resultó que el señor que había ayudado a mi hermano ya se lo venía cazando. Él también había tenido una parcela, pero más arriba de donde estábamos nosotros, que tampoco quiso vender
y le mataron a un hermano, que fue más o menos igual, que una madrugada llegó el perro con el escándalo a golpearle en la puerta y que el hermano salió con un palo a sacarlo cuando de repente ya lo habían apuñalado en el estómago. Y preciso, a mi hermano le revisaron las heridas de esa vez, pero no había mordidas, parecía más bien cortes de cuchillo. Esa misma noche nos fuimos de esa casa. Ahora estamos en otro pueblo, hace ya bastantes años, bastante lejos, más tranquilos, pero no deja de causarme impresión cada vez que veo un perro así como ese y presiento que es alguien que nos quiere hacer daño.